Entonces, pues retomamos el curso, ¿no? Desde ese punto aquí, como pueden apreciar. Y vamos a comenzar a considerar, pues, que esto, en este caso, pues, tenía un concepto que estaba asociado a la consideración de lo que es la capacidad de transmisión. Hay que recordar que la capacidad de transmisión, de una vez para todos, se determina básicamente por unas relaciones que se consideran, en este caso, dentro de, dentro de este caso, por ejemplo, considerando, ¿sí? Que pues obviamente esto está en relación con la capacidad que tiene en ancho de banda precisamente un canal de comunicaciones en el dominio de la frecuencia. Entonces, habíamos determinado desde ese punto de vista que la capacidad de transmisión, pues en ese sentido, pues se escala considerando un comportamiento de qué clase de cosas para ustedes. Pues obviamente la potencia promedio de la señal y el comportamiento en ese caso que es inherentemente dispuesto para esta parte de lo que son los sistemas, en este sentido, pues aprecian o determinan que haya una condición real. La condición real es que el sistema tiene que tener ruido. ¿Dónde se ve eso, jovencitos? Aquí. Este término, para que ustedes no se les olvide, este término implica, esto que está aquí, que el sistema es real. Entonces, si el sistema les relaciona desde ese punto de vista la potencia promedio de una señal y lo relacionado con el ruido, en este caso, pues el sistema consideraría la disposición de efectivamente determinar una capacidad de un canal medida en bits por segundo. Entonces, ya nosotros habíamos determinado eso, ya habíamos hecho unos escalamientos, no solamente habíamos hablado de la ley de Shannon, sino también de lo que supuestamente es la ley de Hartley, y a partir de aquí se hizo una comparativa entre ambas. Entonces, se había considerado que ambas fórmulas, escaladas de la misma manera logarítmicamente, implicaban, digamos que en especial, una relación. Entonces, se había considerado dentro de esto, para que ustedes lo entiendan de esa manera, que pues obviamente en ambas partes de la fórmula, mire que una fórmula habla de esto, ojo, esta parte, esto es lo de Hartley y esto es lo de Shannon, ¿cierto? Entonces, Hartley hablaba precisamente que la tasa de transferencia a un sistema en relación con lo que supuestamente se determinaba por los máximos cambios de estado, pues se escalaba de esta manera. Shannon lo escalaba de otra manera. Entonces, en este caso, digamos que la importancia de esto involucra que nosotros podamos escalar este término como una comparación de este. Entonces, realmente hemos llegado a unas conclusiones en las cuales tanto Shannon como Hartley están básicamente como determinando lo mismo hacia la dirección que nosotros queremos, que es el hecho de que en este caso podamos hablar de los M niveles de pulsos que pueden enviarse en un canal de comunicaciones sin ninguna confusión. Entonces, habíamos hablado también dentro de esto que para poder enviar información, necesitábamos que para que el proceso fuera fiable, acompañarlo de más información. Entonces, en ese sentido, eso se consideraba información redundante. Pues esa información redundante está compuesta por el hecho de que existen estructuras de código y mecanismos de corrección de errores que tienen que apoyar la transferencia de la información para que supuestamente en este caso la tasa de datos pues tenga realmente un concepto de certeza y validez sobre lo que es la transferencia de información misma. Entonces también se habían hecho algunas aproximaciones y se determinaban, por ejemplo, consecuencias o determinaciones cuando la relación señal al ruido era muy grande y la relación señal al ruido era muy pequeña. Entonces, que uno prácticamente podía escalar las fórmulas y determinarlas de una específica manera. Entonces, habíamos también hablado y mencionado pues algunas cosas y habíamos hecho algunos pequeños ejemplos, algunos cuestionamientos. O sea, por ejemplo, un cuestionamiento es si uno tuviera una determinada relación señal al ruido
y obviamente pues quisiéramos determinar la capacidad de un sistema, por ejemplo, aquí habían hablado de un canal de 56 bits por segundo, en este caso, eso es un canal de telefonía analógica, en este punto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué se necesitaba para determinar a nivel de niveles? Sí, ¿cuántos niveles se requerían de relación señal-ruido para poder manejar esta tasa de datos? Entonces, la tasa de datos ayudaba a encontrar precisamente eso. En este caso, entonces se determinaban el concepto del ancho de banda aplicado. Por ejemplo, aquí se hablaba, puntualmente hablan de un canal telefónico. Y yo les he dicho a ustedes que los canales telefónicos van desde 0,3 K a 3,4 K. ¿Cierto? Y estos son hertz, ¿cierto? Entonces esto es una medida. Aquí hay un ancho de banda, entonces la diferencia entre la frecuencia más alta y más grande es 3,1. Aquí están asumiendo que es 3000, realmente serían 3100. Entonces esa diferenciación de esto básicamente nos involucraría a encontrar que la razón de relación señal a ruido que se requieren es de 56,2 dB. O sea, es una relación señal a ruido que desde ese punto de vista es bastante grande, ¿no? Ya, es para que lo tengamos en cuenta. ¿Sí está claro para ustedes? Una relación señal a ruido de 56,2 dB, pues es una relación señal a ruido, digamos que bastante asociada a esto. Bueno, entonces también consideramos nosotros, dentro de lo que es el manejo de las relaciones matemáticas, supuestamente, y habíamos hablado también sobre la parte de las modulaciones, el manejo de las señales, la forma en cómo hemos de considerar nosotros específicamente las ondas electromagnéticas, ¿sí? Desde ese punto de vista. Si consideramos específicamente que, ay, fue madre, se me quedó. Dime un segundito. Bueno, acá está. Ya. Sigamos. Qué pena, es que pensé que había botado algo. Entonces, consideramos nosotros, sí, en este caso, de que pues esto va a trabajar sobre un espacio. El espacio de trabajo de nosotros es el espectro electromagnético. ¿Ya? No sé si ustedes de pronto consideran qué es el término espectro electromagnético, qué se entiende por espectro electromagnético. ¿Todos saben de qué estoy hablando? Esto no es un fantasma ni nada de eso, ¿no? Por el hecho de que la palabra espectro, de pronto alguien considera de que esto también lo usan para hablar de fantasmas. ¿Alguien sabe qué es un espectro electromagnético? Bueno, yo les voy a sacar a ustedes definiciones. Espectro electromagnético. Entonces, yo les voy a decir a ustedes, ¿sí? Es como la frecuencia con la que se mueven las ondas, profe, ¿o qué? No, ¿No? no, mi viejo. Bueno, mira, para que no se te olvide, yo te voy a dar dos definiciones. El espectro electromagnético puede ser aplicable en todo sentido, en todas partes, porque digamos que algo consecuente, digamos que, y explicativo de qué sucede con el manejo de todo lo que maneja energía, desde a nivel de señales. Entonces, si yo, por ejemplo, te digo a vos, bueno, para mí el espectro electromagnético es la consideración de distribuida de energética de un conjunto de ondas electromagnéticas y está refiriéndose a un objeto y referido a un objeto se denomina espectro electromagnético, simplemente espectro, a algo que emita radiación electromagnética que emite y absorbe una sustancia. Entonces, digamos que eso es muy técnico, pero un espectro electromagnético, por ejemplo, dice acá que es un conjunto de longitudes de onda de todas las radiaciones electromagnéticas que incluyen, bueno, incluyen todas las estructuras de frecuencias. Pero fíjate que para poder yo hablarles de qué es espectro electromagnético, nos tocaría hacer una suma de todas estas cosas, porque espectro electromagnético también puede ser ese concepto de gama completa de tipos de radiación que tienen tanto campos eléctricos como campos magnéticos, exactamente, y que son desplazables mediante el concepto de una onda. Entonces,
el espectro electromagnético más bien está comprendido desde conceptos de energía, de radiación de energía bajas y frecuencias bajas que ustedes sencillamente consideren que pueden desplazar, en este caso, en ondas específicamente largas como ondas de radio y microondas, hasta radiaciones como supuestamente puedan, en este caso, manifestar un manejo de alta energía y además de eso una frecuencia alta que se desplaza como una onda corta, que en este caso serían los rayos X y los rayos gamma. Esta definición, como la he complementado, es más fuerte. Entonces, el asunto como tal es que podemos hablar de muchos conceptos de espectros de esa cosa, pero entonces, fíjense que de lo que estamos diciendo nosotros, en este caso, tiene que ver con el espacio en frecuencias, como estamos considerando acá, en ese sentido, además de forma organizada en productos múltiplos de 3, de cómo una estructura de mediciones de frecuencia, valga la redundancia, se acomodan en ese sentido desde ondas muy bajas con unas longitudes de onda muy grandes, en este caso, sí, para que lo entiendan, hasta ondas de frecuencias muy altas con unas longitudes de onda muy bajas. Considerando de que uno lo que supuestamente en ellas determina el proceso de envío de señales en todos los aspectos, porque esto los puede usar uno para ese tipo de cosas, determinando obviamente sobre ellas un manejo de energía. Ahí tienen otra especificación de esto. Entonces, ahora, ¿qué es característico de unas ondas? ¿Qué es lo que característico de las ondas en el espectro electromagnético? Pues lo característico de ellas son básicamente las 3 cosas que a partir de allí ustedes las puede relacionar. Usted puede relacionar la longitud de onda, la velocidad de la onda y la frecuencia de la onda. De hecho, fundamentalmente, nosotros no tenemos conceptos asociados, en este caso, o de pronto, pues no podemos específicamente determinar cómo de forma certera es la velocidad de la onda. De hecho, asumimos un parámetro. Y el parámetro es de la velocidad de la luz. 3 por 10 a la 8 metros por segundo o 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, si alguien me pregunta a mí, ¿qué pasa ante el tamaño y del comportamiento de una onda? Entonces, va a depender de cómo sea su frecuencia. Entonces, asumamos en un ejemplo como tal, que tenemos frecuencias muy altas. Entonces, si hay una frecuencia muy alta, pues este número es muy grande. Al ser este número muy grande, pues esto es muy pequeño. Pero si asumimos lo contrario, si las frecuencias son muy bajas, entonces este número es muy alto, en este caso, y obviamente, ¿qué pasa con esto? Pues los tamaños fundamentalmente de las ondas, ¿cómo son? Grandes. Entonces, ¿esto en aras de qué va? Esto va en aras de considerar la naturaleza física de los dispositivos que están asociados en esto para manejar una señal. Por lo general, uno quiere manejar ondas de muy alta frecuencia, entonces usa elementos radiantes pequeños. Si son ondas de muy baja frecuencia, entonces son elementos radiantes muy grandes. ¿Quedó claro? Profe, cuando usted habla de elementos radiantes, ¿cómo así? ¿A qué se Antena, o refiere? sea, entonces vamos a hablar de ese concepto de una vez. Entonces hablemos de lo que es en este caso un elemento radiante. ¿Qué es un elemento radiante para usted desde el día de hoy? Entonces pongamos aquí elemento radiante. O sea, no es la cara de una persona, ¿no? Que emite radiación. Claro. O sea, un elemento radiante es aquella cosa que supuestamente tanto emite como recibe radiación. Entonces, en este caso también podríamos considerar que en ese elemento radiante, obviamente, pues tenemos algo que lo está alimentando. Entonces, también podemos considerar, ¿sí? O sea, el elemento radiante obviamente radia cosas siempre y cuando algo lo esté alimentando, porque si nadie lo está alimentando, en este caso, entonces no hay nada que hacer. Entonces, ¿qué es un transductor electromagnético? Pues un transductor electromagnético es algo que permite, obviamente permite hacer en este caso,
que transformar energía eléctrica en energía magnética o viceversa. Entonces, ¿quién hace eso? Una antena. Entonces, nosotros estamos hablando de que puntualmente en estos sistemas, si estamos hablando de un concepto de comportamiento inalámbrico, pues esto necesita antenas. Si esto va por guías de onda, si nosotros queremos trasladar la energía eléctrica en energía electromagnética, pues nos toca usar una antena, un transductor. Una antena es un transductor. ¿Quedó claro para ustedes? Entonces, una antena, en este caso, ¿qué la va a caracterizar? Su longitud de onda, la frecuencia que sobre ella trabaja y la velocidad de la onda. ¿Preguntas? O sea, sí, señor, un transductor es una antena. ¿Qué es más? Les voy a hablar de otros transductores. Un micrófono es un transductor, más no una antena. Porque un micrófono te toma a partir de un diafragma que vibra a través de ondas de presión. Las señales, te transforma eso en señales eléctricas. Pero el problema es que el micrófono es un transductor unidireccional. Porque lo que entra por un micrófono probablemente sale por un bafle o algo que emita sonido. En cambio, la antena es bidireccional. ¿Sí me entendieron todos? ¿Preguntas? Profe, es el compañero que entonces una antena es un tipo de transductor. Sí, claro. Así es que es uno de los tipos de transductores que hay. Todo lo que te involucre en la electrónica o en lo asociado a las telecomunicaciones que haga que una señal o algo o un evento se transforme en otro se considera como transductor. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿No? No, profe. Entonces, señor. No, que no, profe. Bueno, sigamos. Entonces, acá lo que podemos considerar nosotros, también con las señales, dependiendo pues de la forma en cómo estamos trabajándolas, pues es clasificarlas. Clasificarlas en cuanto a parámetros, los tipos de modulación, las portadoras allí metidas, el ancho de banda. Bueno, de hecho, esto es como más que todo muy de gestión y organización. Yo le prestaría más atención a conocer esto que a conocer esto, porque esto puede ser ya una cosa muy particular de las aplicaciones de ondas de radio. ¿Quedó claro? Ese hijo varón, el pequeñito que anda por ahí caminando. No, ¿Está pues, claro? Bueno, sigamos. Entonces, por ejemplo, aquí hay una, pues como para de recordarle a alguien, el radio AM, que todavía funciona, utiliza ondas que están entre 535 a 1605 kilohertz. O sea, es como 0.5 a 1.6 megahertz. ¿Sí me entendieron todos? Está por, bueno, el ancho de banda de esto, ¿cuál es? Esto tiene un ancho de banda de 1 megahertz. El ancho de banda de esto es bastante pequeño, ¿no? ¿Quedó claro para ustedes? ¿Saben desde dónde saqué para esto el ancho de banda, sí o no? ¿Cómo, profe? ¿Saben de dónde saqué el ancho de banda aquí? ¿Me puede repetir que es que le fue la voz? ¿A mí? No, a mi computador se me fue la señal. Bueno, ¿cómo saco el ancho de banda? Este es el comportamiento. Bueno, ustedes han visto un radio comercial, esos que uno va y lleva al estadio y lo utiliza como proyectil. Entonces, es un chiste, ¿no? Bueno, entonces, pues ustedes han visto que hay una cosa que llama el radio AM. Hay una frecuencia muy baja en los radios de AM, que creo que es 500 algo, 515, 535, y la frecuencia más alta es 1605. Entonces, fíjense que esto es más, eso repetía yo, que es más o menos 0.5 megahertz a 1.6 megahertz. ¿Cuál es el ancho de banda? Pues el ancho de banda es la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja. O sea, es como 1605, pues saquémoslo a ver.
a ver con una calculadora, pues a ver, pues para que nos creamos todos. 1605 menos 535. ¿Cuánto da? Tiene un ancho de banda de 1 megahertz o 1070 kilohertz. ¿Entendieron? ¿Por qué digo que es 1 megahertz? Porque son 1000 kilos. O sea, es un millón, es un millón. Estos son miles. Ojo con las unidades, ¿no? ¿Entendieron todos o no? Es así de simple, una resta y ya está, ¿no, profe? Pues es la frecuencia más alta menos la frecuencia más baja. Eso se llama ancho de banda. O sea, cuando usted le estén pidiendo la respuesta de un sistema en el dominio de la frecuencia, la respuesta del sistema está caracterizada entre la frecuencia a la cual él resuena, más alta, y la frecuencia más baja a la que él resuena. Y ya. ¿Qué Todo más? eso bajo como usted dice, bajo el dominio de la frecuencia, ¿no? En el No dominio de la frecuencia, ojo que estoy hablando de ancho de banda en el dominio de la frecuencia. Comportamiento en frecuencia. Ah, usted, es que escuché 2 megahertz. No, yo nunca he hablado de 2 megahertz. ¿Dónde me salieron 2 megahertz aquí? No, es que me pareció escucharlo ahorita decir 2 megahertz. No, 1 megahertz. O sea, aquí hay 1070 kilos. 1000 kilos son 1 mega. ¿Sí me entendieron? Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, esa es la frecuencia de banda ciudadana. Utilizan radios y ubicaciones de antenas de 27 megahertz. Este es el radio FM comercial. El FM comercial, pues obviamente, como pueden apreciar, tiene un ancho de banda, esto es facilito, de 20 megahertz. ¿Quedó claro para todos por qué esa dio 20 megahertz? Pues, bueno, hagámoslo pues. 108 menos 88. 20 megahertz. ¿Cómo es el ancho de banda del FM con respecto al del AM? 20 veces más grande. ¿Entendieron qué frecuencias tienen más ancho de banda? Eso me parece que es como bastante simple, ¿no? Sí, ¿Aló? Es que claro. Ahora, por ejemplo, mirando bandas de canales de televisión, por ejemplo, nosotros, el VHF de las canales 2 al 6, en este caso están entre 54 y 88 megahertz. O sea, aquí hay otro ancho de banda. Estos son más o menos como 34 megahertz en Sí, este profe. caso. ¿Sí? ¿Sí me entienden, no? ¿Todos? Vamos a mirar el ancho de banda ciudadana. Lo que pasa es que, pues, CB ancho de banda. ¿Ese para qué se utiliza, profe? Radios, ¿Cómo lo da? ¿nunca has visto la radio ciudadana? Radio, esto, lo que tiene longitud de onda de 11 metros. ¿Ya? O sea, estos son siglas. Lo que pasa es que la banda ciudadana, en este caso, se considera que es la Citizen Band, en este caso, y se refieren como está aquí dispuesto a una frecuencia que está ubicada en 27 megahertz. O sea, esto también se llama CD27. O sea, estos son los radios, pues. Usted, por ejemplo, encuentra en uso para la policía, algunas estructuras de transporte, aunque pues esto tiene que ser regulado, ¿no? Ojo con esta parte, ¿no? Porque la banda ciudadana, pues no cualquiera puede tener un radio, porque eso hay que tener una licencia. ¿Ya? En este caso. Profe, una preguntita, ¿en esos Sí. 11 metros ellos hacen puente o solamente ese es el radio de esos 11 metros? No, es que supuestamente la longitud de onda es de 11 metros. O sea, ven te digo sobre qué estamos hablando. Es que no sé cuando me hablas de qué es puente. Estamos hablando de que su longitud de onda aquí son 11 metros. ¿Qué quiere decir? Que en este caso, conociendo que esto sea más o menos 300, la frecuencia que supuestamente tenemos acá, ¿de cuánto es? Hagamos el ejercicio. Vale, pues cuidado. ¿Sí? En este caso. ¿Sí? Entonces, yo tengo, pongámoslo de esta manera, y nos van a dar en megahertz. ¿Cierto? Preste mucha atención. 300 dividido 11. Ese es el ancho, o sea, esa es la frecuencia en la cual
funciona banda ciudadana. Que el ancho de banda, esto puede estar determinado, pues de acuerdo, o sea, es que aquí no hay, esa es una única banda y obviamente pues estas son las frecuencias con las cuales de pronto se sintonizan en su gran mayoría esos tipos de radios, en este caso, ¿ya? ¿Dónde te pongo yo como el? Bueno, dice acá, básicamente que el ancho de banda es de 2 MHz. Vamos a mirar a ver si es Entonces, me imagino que lo que preguntaba el compañero era que cada 11 metros toca tener un repetidor, pues porque la señal no llega más lejos. De 11 cada 11 metros. metros Eso. repetidor. No, Sí, señor. No. Yo O creo sea, que lo que es físicamente la onda, haga de cuenta, es como un seno, ¿no? Ve como, sí, como no, 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 una no, 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 señal no, 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 sinusoidal. no, espérate un momentico, no, no, aquí en ningún momento hemos hablado de repetidores. O A sea, ver, físicamente tiene 11 metros o sea, a la ver, onda. se de cuenta de que la longitud de onda, es que estamos hablando de este número, el lambda. A ver, te hacemos un dibujito. Espérate un segundito para que tú me entiendas. Ya, entonces pongamos aquí onda, seno, longitud de onda online. Pues, un segundito, para que vayamos entendiendo. Entonces, por ejemplo, acá te voy a colocar la velocidad de propagación. Nosotros vamos a tomarla metros, ¿cómo es que es? En kilómetros por segundo. Entonces, pongámosla aquí. 300.000, ¿cierto? Esta frecuencia, en este caso, ¿de cuánto asumimos que es? Pues decimos que es 27. 27 megahertz. Ahí está. Lo Pero que entonces pasa es, sí, no es en megahertz. pues sí, Pero pero son claro, 300, son sí, claro. 300 kilómetros a eso. No, ahí está, aquí Sí, está. ujú. O sea, de lo que te está diciendo esto es que la longitud de onda de la onda seno, o sea, desde el primer punto donde comienza el primer valle, donde termina el segundo valle, es de 11 metros. O sea, hay que construir en ese sentido estructuras de diseño para poder manejar ese tipo de cosas, ¿ya? A nivel de antena, o sea, estamos hablando de esta distancia que hay aquí. O sea, ¿qué es un lambda para usted? Desde aquí hasta acá, o desde cresta y cresta, la distancia entre cresta y cresta o valle y valle, o desde aquí hasta acá. Eso es una longitud de onda completa. O sea, entonces la antena, ¿qué tamaño tiene? Pues la antena, o sea, por eso hay antenas de estas en 27 MHz que se manejan con ese valor. En este caso, pues también se pueden construir antenas más pequeñas, a lambda medio, lambda cuarto. Lo que pasa es que si yo te digo a vos, hacerte una antena de 11 metros, entonces, ¿qué te queda más fácil hacer? Pues una antena lambda medio o lambda cuartos o lambda octavos, que te haga el mismo trabajo, básicamente. O sea, esas son cuestiones del concepto del manejo de la longitud de onda para todos, en este caso. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, pues acá el resto de canales, bueno, aquí por ejemplo hablan que, bueno, aunque eso está calculado para la telefonía celular de cierto tiempo, ¿no? Porque es que esto ha podido modificarse. Es que acuérdense que se está hablando de sistemas de comunicaciones personales de 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, en este caso. Entonces, ¿qué ha sucedido con esto? Pues es que las bandas de frecuencia se han buscado más altas, más grandes. Por ejemplo, el 5G te coloca bandas de transmisión en 60 GHz. Imagínense. Estamos hablando de cosas demasiado grandes en frecuencia, en este caso. Pregunta hasta acá. ¿Ninguna? El BEL. El BEL es como para, o sea, en ¿No? sí, ¿cuál es el BEL? El BEL. Es que Ah, no lo no, no, pues entendí. yo todavía no estoy hablando del BEL, que si tiene preguntas. Ah, Bueno, pero de ah, una vez entremos en el detalle. Bueno, ¿qué es un BEL? Pues un BEL, en este caso, pues prácticamente hablando,
podemos referirnos a un bel como un comportamiento de algo. Pero entonces, en este caso, el bel es una relación de escalamiento logarítmico entre conceptos de potencia, conceptos de comportamiento de consumo de energía, pero no corresponde realmente a una medida física como se menciona acá. O sea, si nosotros revisamos el concepto del bel, ¿qué es? Potencia. Bel logarítmico, bel logarítmico. Hay que saberlo preguntar. Pues que una cosa es el bel y otra cosa es el decibel. ¿Ya? Entonces un bel o un belio, en este caso, equivale en ese sentido a una expresión de relación entre conceptos de consumo de energía o potencia. Entonces, en este caso, ¿por qué se escala logarítmicamente? Porque obviamente en ese sentido se necesita un escalamiento para precisamente, digámoslo así, mostrar probablemente de una mejor manera los datos, sí, escalarlos. De hecho, también mediáticamente como para considerar que pues lo más adecuado es trabajarlo en ese sentido con las cosas con las cuales pues nosotros podemos en ese entender más fácil. Entonces, en el BEL, nosotros tenemos referida acá una potencia de observación contra una potencia de referencia. Eso es un valor logarítmico. El value, el decibel es el escalamiento que tiene en ese caso el mismo bel, ¿cierto? Pero digamos que a nivel logarítmico, o sea, este es un decibel, esto que está aquí, es multiplicarlo por 10. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, pues ustedes tienen que tener en cuenta algo, ¿sí? Que una cosa es trabajar con potencias y es por 10. Pero cuando trabajamos con voltajes o corrientes para determinar la misma cosa, entonces es por 20. ¿Quién sabe por qué aquí es por 20 y acá es por 10? Ahí les dejo la pregunta. A ver, tienen 2 minutos. ¿Nadie? No, ¿Nadie da, no, nadie da con eso? no, ¿No? Bueno, lo que pasa es que a todo el mundo se le olvida que nadie es capaz o no. ¿Nadie? Ole, estoy hablándoles. no, pues, No, está profe. como raro. Entonces, P es igual a B por I. P es igual a B cuadrado sobre R. ¿Cierto? Y también es igual a I cuadrado por R. Este 2 está relacionado con esto. ¿Quedó claro? ¿Entendieron de dónde salió? Señor. Fácil, ¿no? O sea, porque es que yo no es sino revisar que yo esto que está acá, lo reemplazo aquí. Aquí mejor. Entonces yo coloco B cuadrado sobre R sobre B cuadrado de referencia sobre R, la misma R, ¿no? Porque es sobre la misma resistencia. Pues esa resistencia ahí se va, entonces yo factorizo este cuadrado. Este cuadrado lo puedo sacar del logaritmo y me termina multiplicando acá. O sea, en otras palabras, cuando estamos hablando de potencias, escalamos por 10 para dBs. Cuando estamos hablando de parámetros activos de referencia de un sistema, como lo son el voltaje o la corriente, escalamos por 20. ¿Quedó claro? Sí, profe.
Bueno, ¿preguntas? No se les olvida, ¿cierto? Bueno, entonces hablemos de estas cosas acá. Pues aquí precisamente estaba la demostración, ¿no? En este caso, ¿sí? Pues aquí obviamente se determinaba qué pasaba, por ejemplo, con corrientes y voltajes. Lo que pasa es que aquí están determinando puntualmente qué sucede cuando en este caso las potencias son diferentes, ¿ya? Para que lo sepan de esa manera. ¿Y cómo puede escribirse esto? Entonces, cuando ambas potencias no están hablando de una potencia de referencia, entonces estamos hablando de diferentes valores en donde hay una corriente 1, una corriente 2, una resistencia 1, una resistencia 2. Entonces, las fórmulas son de esta manera. ¿Quedó claro? Bueno, me imagino que sí. Bueno, entonces, me preguntaban a mí que por qué era necesario el decibel. Porque básicamente, pues vamos a tomar un ejemplo clásico que es la señal recibida desde un satélite. Entonces, digamos que aquí tenemos nosotros menos, o sea, aquí tenemos en este caso 0.087 vatios. Entonces, ¿cuántos ceros hay aquí? Pues yo no sé, pero hay muchos. Pero en ese sentido, menos 200.6 dB vatios equivalen a todo este valor. ¿Qué es más fácil escribir? ¿Este valor o este valor? El de abajo. Obviamente que sí, ¿no? Entonces, en ese caso, entonces, en ese sentido, pues ya el manejo como tal que necesitamos para expresar cantidades cuantificables dentro de un sistema involucra que tengamos en cuenta en este caso, ¿sí? La forma en cómo estemos tratando y referenciándolo, el mismo sistema. Entonces, por ejemplo, aquí donde comenzamos a hablar de dBs, dBms, dBws, dBbs. Entonces, porque es que todo puede a nivel de energía ser expresado como una relación entre potencias que me esté implicando esto, un escalamiento que me determine de forma, esto no tiene ninguna dimensión, es adimensional, en este caso una relación. Entonces uno puede hablar del dB vatio, que es la relación de referencia que se compara con respecto a un vatio. El dBk, que es el respecto a un kilovatio, y el dBm, que es con respecto a un milivatio. O sea, el multiplicador aquí tiene que ver mucho en este caso. Entonces, digamos que 20 vatios, ¿cierto? Que están acá determinados, se pueden escalar como, en este caso, 13 dB vatios. ¿Sí entienden el por qué o no? O no saben. No, no entiendo. A ver. Es que lo que pasa es que yo voy a expresar 20 vatios en términos de dB vatios. Entonces vamos a buscar aquí una calculadora. ¿Cierto? Bueno, en esta calculadora, básicamente, ¿qué estamos diciendo? Pues voy a aplicar 10 por, en este caso, ¿dónde tengo por acá el logaritmo? Logaritmo. Bueno, tengo que sacar aquí el logaritmo. Vamos a sacar primero el logaritmo de 20 sobre 1, porque nosotros estamos escalando esto. Es que como estamos trabajando de vatios, pues yo lo voy a comparar contra un vatio. Ay, como son potencias por 10, ¿no? Por 10 Exactamente. logaritmos. Ok. Exactamente. ¿Ahora sí entendió? O sea, lo que está pasando es que Sí, ya lo básicamente, entendí. sí, lo que pasa es que estamos hablando de que puntualmente 20 vatios equivalen a 13 dB vatios y 20 vatios equivalen a 43 dBm vatios. O sea, porque todo va a depender con respecto a qué lo compares. ¿Sí está claro? O sea, todo depende de a qué lo comparemos. Si eso Sí, es un claro. valor, ¿eso es una constante esa comparación? Sí, claro. Entonces, mira, por ejemplo, yo voy a sacar acá 20, o sea, 20 sobre 1, sí, eso es una constante. 20 sobre 1, ¿cierto? Logaritmo. ¿Sí o no? Por 10. ¿Sí quedó claro?
Pero ¿qué profe. pasa? Señor. ¿Qué pasa acá? En este caso, presten mucha atención. Yo tengo 20 vatios, pero lo tengo que pasar a milivatios. Entonces, ¿a qué equivale un vatio? A 1000 milivatios. Entonces, yo tengo 20.000 milivatios. O sea, 20.000 por 10 a la menos 3 equivale a 20. Entonces, a este le voy a sacar el logaritmo y lo voy a multiplicar por, en este caso, por 10. Esos son 43 dBm vatios. ¿Quedó claro? Porque es que estoy escalando la potencia que está en vatios en dBm vatios. ¿Entendieron? Sí, profe, la M se pone al final, la M minúscula de mili. Así como lo tiene usted ahí, 43 dBm. La M te está hablando de que estoy hablando de milivatios. Sí, digo en la posición, abajo, cuando ya uno escribe el resultado. O sea, Aquí. Ahí está. sí, o sea, se pone ahí siempre, no antes como uno lo pone en otra. No, no. No, señor. Profe, hasta ahora te he entendido, solamente tengo una dudita. El 1, ese siempre nos lo dan o uno lo tiene que sacar. Usted tiene que ir a hacer una cola allá al centro, preguntar en la gobernación, en la casilla 7, si le atienden o no. Mentiras. No, pues esta es la referencia, Javier. Usted es Javier, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, póngame pues cuidado, Javier. Entonces, usted, como le están diciendo, es que le preguntan a usted los dB vatios. Entonces, contra vatios. Si son dB milivatios, entonces contra 1 milivatio. Ah, ese siempre va a ser una unidad y ya está, ¿no? Ya. Ah, listo, bien, profe, gracias. El Solamente problema es que yo le digo a usted, usted tiene vatios. Usted no me puede comparar contra milivatios. Tiene que ser en las mismas unidades. O sea, esto lo tiene que ajustar. Se ajusta la de arriba. esa era o la sea, pregunta que porque yo usted quería ve- saber. Eso ahí siempre va a haber, siempre es uno, sí, uno, pero con la unidad que tenga que ver. Ya, solamente era eso, profe. Sí, señor. Ya. Ni más ni menos. O sea, usted no me puede meter aquí 20 porque estos son 20 vatios. Yo quiero que me lo compare contra 1 milivatio. Entonces son 20.000 milivatios. A ver, vamos, cuidado. Es que esto es cuestiones de ubicarse. Estos son, vamos a borrar esto. Esto es, vamos a colocar este paréntesis. Esto es 1 por 10. Ah, no. De verdad coloco al revés. Voy a cogerlo así. Menos 3. Este es 10 a la menos 3. Exactamente. ¿Sí o no? Sí están viendo que ese es 10 a la menos 3, ¿no? Por 20.000. ¿Cuánto creen ustedes que da? Señor, qué pena, se me fue un momentico. ¿Me repite la pregunta? O sea, yo tengo 1 mili por 20.000. ¿Cuánto creen que da? Pues esto es 10 a la menos 3 por 20 por 10 a la 3. Pues 20. Vamos a hacerlo de otra manera para que ustedes de pronto caigan en cuenta. Entonces, bueno, pues cuidado. Esto voy a coger 1 mili. 1 mili, ¿cuánto es? 1 mili Son mil. es este. ¿Listo? Y lo voy a multiplicar por 20 por, como es 20.000, ¿sí o no? Voy a multiplicar aquí el 10 a la 3. Ahí está con todos los factores de conversión. ¿Por qué quedó 20? Porque es que este se canceló con este. Y ya. ¿Entendieron o no? Sí, profe. Matemáticas de la básica, ¿no? Bueno, entonces sigamos. Nos estamos como quedando ahí. Sigamos y continuemos. Listo. Entonces,
Pues hay otras medidas con las cuales, pues supuestamente nosotros manejamos las referencias en telecomunicaciones. En telecomunicaciones está el dBm con respecto a 75. Pero entonces es el dBm de referencia de 1 milivatio, pero la carga aplicada tiene que ser de 75 ohmios. Por lo general esto lo hacemos con sistemas Balums, antenas, guías de onda y cables, y cableado, por ejemplo, que tenga impedancia de 75 ohmios. Un cableado que yo sé que tiene 75 ohmios de impedancia es el cableado coaxial. ¿Sí entienden, sí o no? Esa parte sí no me quedó clara. ¿Qué es lo que no le quedó claro? O sea, para que la conversión que acabamos de hacer sea efectiva, tiene que utilizarse una impedancia de 75 ohmios. Porque es que la medida está aplicada sobre la referencia a 1 milivatio usando una carga de referencia de 75 ohmios. Por ejemplo, yo le digo a usted, vea, hágame un favor, vaya y mídame en esa red que está allá, que es cableado coaxial, que es a 75 ohmios, ¿qué puede estar pasando con la señal? Entonces usted se va con un equipo y se va a revisar niveles de referencia de señal. ¿Cómo lo haría? Usted tiene que ajustar las medidas todas consideradas en milivatios. Y todas las cargas, en este caso, tienen que estar en 75 ohmios. ¿Por qué? Porque hay una cosa que llama el teorema de la máxima transferencia de energía, que indica que en las potencias, en la transferencia de energía, y en el manejo de estas entre sistemas, todo sistema tiene que estar adaptado. ¿Me entendieron? Ya. O sea, todo instrumento que se conecta a la red tiene que estar a la misma impedancia. Sí, señor. Ya. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, No, jovencitos? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces continuemos. Sigamos hablando acerca de otras cosas. Digamos que en este caso también va a suceder lo mismo, porque van a considerarse otras medidas con respecto a otras referencias de impedancias. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de impedancias, recuerden bien, pues estamos hablando puntualmente de que existiendo un circuito de comunicaciones, ¿cierto? Y obviamente, pues, una estructura de una carga, esto puede ser una carga para nosotros. No lo pongamos como una resistencia, digamos lo que sea una carga. Entonces, en este caso, pues tenemos nosotros puntualmente esto. O sea, para poder que el sistema esté adaptado y haya una transferencia de energía de aquí hacia acá, sin existir conceptos de reflexión, pues consideramos nosotros, en este caso, de que esta carga que está aquí tiene que estar adaptada. O sea, ¿qué impedancia tiene que ver este sistema de aquí hacia acá? Si obviamente yo tengo 75 ohmios, por decirlo así, el sistema hacia acá tiene que ver lo mismo. Porque si no, ¿qué pasa? Hay desadaptación. Entonces, no se aplica el teorema de la máxima transferencia de energía. ¿Quedó claro? ¿No entendieron? Sí, profe, quedó claro. Ah, bueno. Es que lo que estamos hablando es de eso, ¿no? Entonces, tienen que tener en cuenta esa parte. Bueno. Continuemos. Entonces, ¿cómo se manejan estas cosas? Los debes. Hay que recordar una cosa, ¿no? Entonces, nosotros acabamos de mirar que las medidas referenciales de debes sirven para caracterizar el comportamiento de un sistema. Por ejemplo, si yo hablo de una relación de transferencia, en una relación de transferencia podemos especificar una relación entrada-salida o salida-entrada, pues como quieran mirarlo.
De acuerdo a esto, esa relación de salida o entrada, si lo miramos con un análisis un poquito más específico, podemos decir nosotros que si tenemos una caja en la cual entra un determinado estímulo y sale otro determinado estímulo, pues si el estímulo que entra al ver que sobre la caja que no sabemos qué es, sale, digamos que minimizado, pues nosotros estamos hablando de que esta caja ofrece pérdidas. Pero si el estímulo que sale, que entra, perdón, a este sistema que está aquí, y la relación de escalamiento permite ver que ese estímulo se multiplica en el otro extremo del sistema, entonces este sistema produce ganancias. ¿Entendieron? ¿Está claro? Eso sucede en nivel de a niveles de electrónica, en telecomunicaciones, en muchas partes. ¿Está claro para ustedes? Sí, profe. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, entonces ahorita, pues nosotros en ese caso podemos considerar de que los sistemas los podemos caracterizar también en dBs, porque este sistema que está aquí es el mismo que yo comparo aquí. Lo que pasa es que en dBs, cuando ya estamos hablando directamente en dBs, estamos hablando de una relación logarítmica de esta manera, o una relación simplemente algebraica o matemática de esta manera. Es una resta. O sea, tener esto así, logarítmicamente escalado, es lo mismo que tener esto así, pero en dBs. O sea, yo puedo hablar de que esto expresado en dBs, mejor dicho, este H en dBs es la relación en dBs que tiene Y menos la relación que tiene X. ¿Quedó claro? ¿Cómo, profe? Eso sí no lo entendí, profe. A ver, lo que pasa es que como estamos hablando de cómo caracterizar por ejemplo, las curvas de transferencia tienen a veces unos comportamientos característicos. Habíamos hablado que puntualmente pues estos sistemas, estas cosas nos sirven a nosotros para identificar qué es, que si por ejemplo, si algo aporta ganancias o aporta pérdidas, ¿cierto? En telecomunicaciones había dicho yo y en electrónica esto se usa mucho. Entonces, comparar un sistema con respecto a otro, en este caso para revisar qué sucede entre sus eventos, por decirlo así. Cuando estamos hablando en dBs, pues nos muestra a nosotros esta relación logarítmica. Pero nosotros en dBs podemos decir que es la diferencia entre esto expresado en dB referenciales menos esto expresado en dB referenciales. O sea, no es sino sacar el logaritmo de este menos el logaritmo de este. ¿Por qué? Pues por el escalamiento que se ofrece. ¿Está claro ahora sí? Entonces, miren bien lo que sucede, por ejemplo, en esta pequeña gráfica. En esta pequeña gráfica, yo voy a ver el recorrido de una señal desde un punto en el cual entra a un punto de pronto en el cual supuestamente estamos esperando que salga. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Estoy considerando que, por ejemplo, esta señal X sub 0 que entra aquí, en este caso, pasa, por ejemplo, digámoslo de esa manera, ¿sí? Entrando convencionalmente. Y por allá se le ofrece desde ese punto de vista una ganancia 1. Lo que pasa es que aquí le falta el unito, ¿no? Eso es lo que yo estoy viendo. Bueno, aquí está lo que se considera la ganancia 1, ¿cierto? Esto sería la pérdida 1 en dBs, la ganancia 2 en dBs y la pérdida 2 en dBs. Entonces, al final, ¿qué tendremos nosotros de salida? Pues obviamente, en este caso, una suma de niveles y una resta de niveles, que es lo que supuestamente vale la señal de referencia. ¿Qué es esto? Entonces, ¿a qué equivale esto? Pues equivale a todo lo que supuestamente entregó en positivo menos todo lo que entregó en negativo. Entonces, por ejemplo, la relación señal-ruido trabaja sobre esas cosas en los sistemas. Cuando uno quiere saber en ese caso si el sistema tiene una muy mala o muy buena relación señal-ruido, entonces uno mira su comportamiento a etapas. ¿Está claro? ¿Está claro para ustedes? Yo sé que sin entender la parte de arriba, la de
No, lo que pasa es que aquí lo que se ha hecho es una suma convencional. Se sumó esta señal, o sea, con lo que llegó esta señal, se sumó aquí en este punto, se sumó esta pérdida, esto es una pérdida, otra ganancia, o sea, ¿por qué la L? La L está asociada con la palabra loss. La G está asociada con la palabra gain, ganar. ¿Está claro? Entonces, ¿aquí qué han hecho? Pues han cogido los números positivos y lo han determinado acá y le han restado los números negativos. ¿Qué es esto? Pues una relación entre lo positivo y lo negativo es un dimensionamiento de esta clase. ¿Está claro? Entonces, miremos, vamos a hablar en qué se aplica el debe. En este caso, pues, ¿para qué son los debes? De hecho, los debes, puntualmente, en este caso, son usados para especificar, digamos que requerimientos de niveles, que en ese sentido están comparándose a niveles de entrada o de salida en sistemas de comunicaciones. Entonces, uno realiza, digamos que, o sea, cuando uno quiere comparar el comportamiento de un sistema, uno mide sus debes en un punto específico. Entonces, uno va a realizar una medida puntualmente para considerar que una aplicación en particular, pues obviamente está considerando pérdidas o ganancias. Por ejemplo, en el audio es muy dado esto a que pase, ¿cierto? Porque los audios tienen sistema, por ejemplo, el audio en los sistemas de radio, ¿sí? Uno puede encontrar puntos en los de hay un cero, hay niveles de cero, ya en este caso. O como pueden haber momentos en los cuales los niveles no estén en cero, sino un poco más altos. O sea, hablar de cero debes no es realmente hablar de cero potencias. Es hablar de una condición especial. En este caso, ¿ya? De hecho, pues los logaritmos lo que hacen a nosotros es ayudar a escalar y a simplificar en cosas mucho más, digamos que simples, el valor de la comparación de un sistema, ¿sí? Realmente es tomarlo en términos de sumas y restas. Bueno, entonces, aquí hay un pequeño ejemplo para que ustedes lo analicen. Tenemos en este caso, que es una medida en dBm, ¿cierto? Estamos buscando que cuando se hace una medida en dBm, pues tendremos que el valor de potencias referenciales es 1 milivatio. ¿Cuándo consideramos nosotros que hay 0 dBm? Pues cuando tenemos una potencia de 1 milivatio referido a 1 milivatio. Esto que está acá, como pueden apreciar ustedes, ¿sí? ¿Son 0 dBs o 0 dBms? ¿Sí está claro para ustedes? Ah, ya es como cuando referenciamos en voltaje es un valor diferente de cero, como Ajá. sin 2 voltios, y entonces medimos y cuando da 2 voltios en el test nos da cero, porque está en referencia de 2. Exactamente. Entonces, es como para que tengan en cuenta ustedes más o menos que hay un comportamiento en todos los sistemas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, miren, o sea, por ejemplo, miren esto. O sea, es que estamos hablando en general no solamente de un sistema que nos estén considerando voltajes, sino que, por ejemplo, supóngase que estamos hablando de un sistema que está expresando su comportamiento en vatios. Entonces, acá estamos hablando de un diodo láser. El diodo láser te está diciendo que tiene 10 dBm. Si yo te digo, bueno, pues estos 10 dBm y pasámelos a vatios y a dB vatios, entonces, ¿de qué estamos hablando? Por ejemplo, aquí están diciendo que son 10 dBm, ¿cierto? 10 dBm en vatios son esto. Entonces, yo estoy preguntando esta potencia. Entonces, ¿esa potencia cuánto vale? 0.1 vatios. Y si lo vamos a hablar en 10 dB vatios, pues obviamente va a ser mucho más pequeño, porque sería expresar este que está acá, bueno, o este que está aquí, en términos de vatios. Que ¿sí me entienden o no? O sea, porque una cosa es hablar de 10 dBm vatios y otra cosa hablar de un dB vatio. O sea, aquí te están diciendo que esta escala sea en dB vatios. ¿Ya? Entonces, O sea,
Señor. Una pregunta, o sea que ese 0.001 equivale a que lo vamos a tener En la vatios. potencia de referencia es Claro, en claro, porque vatios, bueno, en vatios, acá, perdón. exacto, aquí te están hablando, esto es un milivatio, realmente, Ah, ya. porque es contra esto. O sea, tienen que considerar dónde están ubicados. Ojo con esa parte, ¿no? Porque hay un poco de ejercicios con esto. Por ejemplo, para determinarles a ustedes cómo pueden pasar estas cosas. Esto que tienen ustedes acá en esta gráfica es entender que tenemos una cosa que se llama el recorrido de una señal desde origen a destino. Aquí tenemos dos escalas, potencia en vatios y potencia en dB vatios. Entonces, miren lo que está sucediendo. Nosotros vemos que una señal entra a un sistema y entra con una pequeña porción, más o menos como de 10 a la, bueno, digamos que 10 a la menos 2, en este caso, y entra a un sistema, aquí, o sea, es más o menos entre un vatio y un microvatio, una señal no tan grande, y entra acá y obviamente lo que sufre en este caso, en esta parte, lo que o sea, eso es el recorrido de una señal satelital. Entonces mire que aquí entró video, ¿cierto? Aquí hubo una converter, entró, lo cogió un driver, subió un amplificador de potencia, miren que vamos subiendo de 10 a más o menos de 10 a la menos 3 a 10 a a 10 a la 2. Aquí supuestamente hubo un concepto de pérdidas de una línea. Y aquí obviamente en este caso la aplicación de la PIRE, de una antena que tenía una PIRE bastante buena. Y obviamente es una antena que transmite señales que es direccional. Entonces esto es la potencia de la antena. Sube hasta acá y la colocó en 10 a la 9. Luego la señal, al ser trasladada de un lado a otro, pues hay un recorrido desde aquí hasta donde, hasta 10 a la menos 11. En este caso. Y aquí comienza de nuevo a ser manejada y manipulada hasta ciertos puntos. Por ejemplo, aquí recibe unas ganancias. Aquí hay pérdida, aquí hay ganancia, pérdida. Y de nuevo, pues acá, pues obviamente aquí está en el espacio, aquí está en el espacio, satélite, ¿no? Pues acá, pues supuestamente está ya sobre la Tierra. Y acá se recupera la señal desde muy bajos niveles. Y en estos niveles se retoman los parámetros de esa señal y se amplifica hasta donde supuestamente se hace necesario, más o menos como hasta aquí. Que en ese sentido es que es un valor entre menos 20 y menos 30 dB. ¿Está claro? ¿Preguntas? Profe, por ejemplo, en el espacio, las señales, imagino que viajarán rápido, o sea, no tienen, imagino que al ser al vacío, tantos obstáculos, se transmite más fácil Pues, la comunicación. bueno, el problema es que las señales en el espacio no es que sean más lentas ni más, sí, son señales que están como la relación de transmisión, perdón, tendría que ser más alta en este punto. ¿Ya? Estamos hablando de que ya no hay señales que están como en la Tierra, como viendo el espacio abierto como una guía de onda. Estamos hablando aquí de señales satelitales. Es un poquito, el concepto es un poquitico diferente con respecto a lo que pueda pasar con las señales en el espacio exterior. O sea, las señales en la Tierra se comportan muy diferente, en este caso, con respecto a lo que pasa en el espacio exterior. Es más, de hecho, pues hay otros efectos. Y hay esos efectos con los cuales se afecta la señal, pues obviamente están teniéndose en cuenta su potencia. Por ejemplo, miremoslo de esta manera. Pues no es lo mismo recibir y hablar de una señal que se despliega, digamos que en la guía de onda que tiene la Tierra a su alrededor, que dispersarse en el espacio. Empezando porque los efectos de muchas cosas, yo diría que inciden en el comportamiento de la señal. Bueno, ¿ves? Cuando esto está aquí involucrado, a la gente le dice, bueno, haga un presupuesto de potencias. El presupuesto de potencias va determinado desde el origen, en donde se genera la señal, hasta donde supuestamente en este caso se recibe. Y si revisamos esa cuestión, jóvenes, pues aquí tenemos en este punto, pues la posibilidad de recibir en un transmisor, estamos hablando más o menos del mismo ejemplo,
¿sí? Una determinada potencia que obviamente al ser enviada a una línea de transmisión se atenúa. Entonces, como se atenúa, obviamente se devuelve la mitad de lo que es la potencia inicial, luego vuelve y se multiplica, y luego pues obviamente hay una pérdida de propagación. Entonces se coge esta señal y se convierte en esta. Además de esa señal, pues obviamente, ¿qué le sucede ahora? Pues esa señal que está acá, pues ha tenido una pérdida muy grande. De nuevo se le ofrece una instancia de ganancia y queda en esto. Pues obviamente si pasó de 31.7 va a pasar a 63.4, el doble. Y luego pues esto que está acá pues vuelve y se emite, y al emitirse pues esto va a tener en ese caso una línea de atenuación y prácticamente vuelve a sus valores originales. Entonces, un presupuesto de potencias, en vez de manejarlo de esta manera, ¿cierto? Como está acá, que hay un poco de valores con comas y ceros, pues es más fácil manejarlo así. Es el mismo presupuesto de potencias. Solo que acá se revisan valores referenciales entre uno y otro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo así que se manejan valores referenciales, profe? Pues es que estos son valores referenciales. Estos son vatios. O milivatios, lo que usted quiera revisar. O sea, ¿por qué son valores referenciales? Porque son valores comparados. Estos son dB milis. ¿Está claro? Ya. Bueno. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, aquí hay una carta que es un poquito práctica para el manejo de dBs. Pues, por ejemplo, miren bien que pasar de 1 dB a 2 dB es ganar 3. Y pasar de 1 dB a la mitad del dB es perder 3. Yo, por ejemplo, si he tenido una señal en un dB, ¿cierto? Y se me convierte, bueno, digamos que pasa esa señal y entra por otro sistema y se convierte, en este caso, en menos 80 dB. Se dice que supuestamente para tener una señal, hablemos de casos de aplicación. Ustedes han revisado los estados de señal de una red inalámbrica IEEE 802.11. ¿Alguno de ustedes conoce eso? ¿O no? No, profe. No, profe. Me parece que esta tiene una. Ah, pero es que esto no dice cuántos debes tiene. No. Creo para configuración del router es que se ve. ¿Perdón? Bueno, lo que pasa es que esto no mide sino transferencia de datos en bits por segundo. Pero hay posibilidades, en ese sentido, me permiten a mí, digamos que por los valores de potencia, ¿cierto? Considerar la potencia de la señal. Lo que pasa es que en este momento esta señal está al 100%, ¿cierto? Entonces, pues esto no está evaluando potencia realmente. ¿Sí? Para que lo determinen de esa manera. Pues obviamente, ¿qué quiero decir con esto? Pues yo quiero decir con esto en este caso, por ejemplo, nosotros hemos estado haciendo revisiones de redes inalámbricas, en donde supuestamente necesitamos enganchar unos dispositivos para que nos hagan una transferencia de datos. ¿Cuál es el nivel de umbral que nosotros aceptaríamos para poder tener una transferencia fiable de datos livianos? Entonces, en este caso,
Sí, el Wi-Fi. Entonces, en este caso, pues estaríamos hablando de transferencias que en ese sentido deben estar por encima de menos 40 dBs en este caso. Creo que acabamos de hacer un estudio de redes de señales, en este caso, que por acá está. Vamos a sacarlo. Pues que sirvan las cosas por algo, ¿no? Por aquí está. Entonces, de hecho, pues aquí estamos mirando. Miren esto, ¿no? Nosotros estamos revisando los niveles de señal de unos dBs, perdón, de algunos presencia de APs. En este caso, fíjense que tenemos menos 73, menos 82, menos 83 de unas direcciones max. ¿Estos qué son? APs utilizados en este caso en la banda de 2, 4 y 5 GHz en una red inalámbrica. Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de qué medidas. Miren estos valores que son muy bajos, realmente. Son medidas que se ubican ¿dónde? Por aquí. Potencias muy bajas, como pueden apreciar. Pues en ese sentido sería muy bueno tener potencias por acá o por acá para que fuera como más fiable la transferencia de los datos. Bueno, esto es una carta de conversión, no es más, en este caso. Para que les diga a ustedes qué hay que hacer para pasar de 0 dBm a vatios, a dBm. Eso es una especie como de tabla de referencia. Bueno, aquí hay algunos ejercicios que yo les voy a dejar a ustedes propuestos para que hagan el favor de resolver. Son 1, 2. Y hay un planteamiento de unas preguntas para que ustedes las traigan o las resuelvan en ese caso. Las pueden resolver de acuerdo a las guías establecidas que hay en ese caso en la parte de telecomunicaciones. Bueno, vamos a dejar en este momento hasta acá porque vamos a cambiar de tema. Profe, una consulta. ¿Usted dónde va a dejar esas